Bien, pues buenas noches tengan todos. Es un gustazo saludarles. Esperamos en el Señor que esta plática sea de bendición. Quiero, pues primero que nada, gracias a Dios por todos los beneficios que hemos recibido de parte de Él, de parte de su Hijo. Ese sacrificio maravilloso que nos redimió y que nos dio salvación y vida eterna. También damos gracias al Padre Eterno por la vida de nuestros pastores, el apóstol David y Olga Chi. Papá los bendiga muchísimo. Y damos gracias a todos y cada uno de los que están viendo este video, los que lo van a ver en diferido, hoy, mañana, pasado. Y como siempre deseamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar, como ya sabemos, elevando una oración al Padre para que nuestro corazón sea receptivo, para que tomemos lo que nos edifique, y tú estás en libertad también de no tomar lo que tú consideres que no sea aplicable a tu vida. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos regalas. Gracias, Señor, por tus bendiciones, porque nos permites llegar por este medio a las vidas, a los corazones. Pedimos que cada una de las personas que se ha conectado, que se conectará en el transcurso de los siguientes minutos, Padre, sea bendecido con una palabra, Señor, que ministre su corazón y su espíritu. También pedimos que todos aquellos que vean el video en diferido, Padre, sea de bendición para sus vidas. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén. Y vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el matrimonio. Creo que es un tema que nadie es experto en esa área, nadie. Todos estamos aprendiendo, todos estamos adquiriendo experiencia en base a nuestra relación. Nadie se casó siendo un experto en el matrimonio, siendo un experto como esposo o como esposa. Todos iniciamos sin saber, y a medida que fuimos relacionándonos, a medida también que prestamos oído a los consejos, a medida que nos acercamos a Dios, pudimos ver una evolución en nuestros matrimonios. Estoy completamente convencido que el matrimonio que hoy tienes ha madurado, ha crecido, ha cambiado en muchas formas. Cuando las personas tal vez que te conocen ahora en este momento y ven la relación que tú llevas con tu esposo, con tu esposa, probablemente ellos se admiran y piensan que la relación comenzó así. En muchos casos no inició así. En muchos casos la relación inició con cosas muy mínimas, pero si se aprovechó, se creció y se llegó ahora a una relación estable, a una relación madura, a una relación de respeto, a una relación de amor, pero de un amor verdadero. Ok, vamos a hablar del tema matrimonio de 2 o de 3. Es una pregunta al final. Matrimonio de 2 o de 3. Como siempre vamos a echar mano de las escrituras para poder tener una base y poder saber que lo que tú estás recibiendo consta que viene del corazón del Padre, y que Él, recuerda que Él fue el que inventó, el que instituyó el matrimonio. El matrimonio no vino por el pensamiento de un hombre, de una mujer que se vio solo y sintió la necesidad de buscar a una pareja. No, la Biblia señala en Génesis que Dios vio que el hombre estaba solo y Él dijo: le haremos una ayuda idónea. Eso quiere decir que fue ocurrencia, idea, pensamiento de Dios. Vino de ahí el matrimonio. Ok, como siempre quiero hablarte de algunos antecedentes antes de entrar de lleno a este tema. Matrimonio de 2 o de 3. Vamos a ver estos antecedentes porque quiero dejarte las bases, y de allí eso te va a ayudar muchísimo también para que tú reflexiones, para que tú comprendas. Seguramente en la medida que vamos avanzando en el video, el Espíritu del Padre Eterno va a traer a tu corazón, a tu mente, algunas cosas importantes para reafirmarlas o para aprenderlas. Así es que comenzamos. Tengo aquí a mi lado a mi esposa. Ya tenemos más de 25 años juntos. Padre, nos ha bendecido muchísimo. Quiero también, como antecedente, comentarte que todos los matrimonios de alguna manera hemos sido bendecidos por muchos hombres de Dios.
Dios ha permitido que lleguen a tu vida, a mi vida matrimonial, hombres, mujeres que con un consejo sabio han sabido ayudarnos para que nuestro matrimonio crezca. Yo quiero agradecer la vida de nuestros pastores, el apóstol David y el apóstol Olguita, que cuando llegamos a su lado nos han bendecido desde que llegamos en el área matrimonial y otras áreas, pero creo que ese era el área que a nosotros en particular nos hacía mucha falta, y ellos nos han bendecido muchísimo. Hemos aprendido mucho de ellos al oírlos, al verlos. La verdad que yo he recibido mucha administración de su parte, aprendimos bastante, entonces bendecimos sus vidas por ello. Entremos de lleno. Quisiera dejar un fundamento bíblico, por esa razón vamos a ir a Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 15 y 16. Estaré utilizando algunas versiones variadas, la Reina Valera, la NBI y otras versiones también que son importantes para poder entender el texto bíblico. Así es que entramos de lleno y quiero leerte, si tienes ahí a la mano tu Biblia, si no, anótalo para que luego lo investigues. Aunque recuerda que siempre que terminamos un video buscamos la manera de que se suba en YouTube editado, que te vengan los textos para que sea más fácil, tú puedas leerlo y tengas una mayor comprensión. Bien, primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 15 y 16. Así es, dice primera de Corintios 4, 15 al 16. De hecho, aunque tuvierais ustedes miles de tutores en el Mesías, o sea en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en el Mesías. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Ok, quiero dejar este fundamento porque es importante. En la versión Reina Valera, cuando dice ustedes tuvieran ustedes miles de tutores, la palabra tutor en la Reina Valera aparece como ayo, pero en otras versiones también aparece como maestro, como instructores, incluso aparece como maestros. Esto es importante porque voy a dejarte la base de lo que viene más adelante. Si buscamos en el diccionario expositivo de la Biblia, el diccionario Vine, que es un diccionario bastante reconocido, habla de que la palabra ayo, que es una palabra griega que deriva del griego, de la palabra pedagogos, dice que esta palabra significa en el griego guía, guardián o instructor de muchachos. Literalmente uno que conduce a un niño o uno que conduce a niños. Y se deriva de dos palabras: pais, que quiere decir mozo o niños, y ago, que quiere decir conducir. También se traduce, como te decía, tutor. Pero fíjate que ayos en Primera de Corintios capítulo 4, 15, que acabamos de leer, ese pasaje se refiere más, escucha bien esto, más se refiere a pastores que a maestros. O sea que leeríamos entonces, traducido ya así diríamos, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de pastores en el Mesías, padres sí que no tienen muchos. Ok, voy a continuar. La importancia de tener mentores, quiero comentarte que esto es una gran necesidad, la mentoría. En cada ciudad donde se establecía una comunidad de creyentes por medio de los apóstoles, que tú y yo sabemos que salieron a predicar fuera de Jerusalén y comenzaron a levantar, en el caso más comprobado del apóstol Pablo, que él fue un apóstol a los gentiles, comenzó a levantar pequeñas congregaciones fuera de Israel. Se procuraba asistirlos e instruirlos enviándoles pastores, maestros y profetas. ¿Para qué? Para que aprendieran todos los principios del reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice: con este propósito les envié a Timoteo, dice, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en el Mesías o en Cristo, como enseño por todas partes en todas las iglesias. Si analizas ese pasaje, el apóstol está diciendo que está enviando a Timoteo a la congregación de Corinto, que Timoteo era alguien aprobado por el apóstol,
para que les recordara cómo era la forma y la manera de comportarse, ya que él así lo había enseñado. Habló del apóstol Pablo y así lo hacía donde quiera que él iba. Esto va a tomar relevancia más adelantito para que entendamos esto. Debemos tomar en cuenta que, como en el caso de Corinto, estas comunidades de creyentes, ojo con esto, estaban compuestas en su mayoría de gentiles conversos. Cuando los apóstoles salen de Israel y comienzan a llevar el mensaje del reino al mundo de su época, comienzan a viajar a Asia Menor, Asia Mayor, comienzan a establecer estas comunidades. Estas personas que están allí, en su mayoría, no son judíos, no son israelitas, sino que son gentiles. Personas, hombres y mujeres que vienen del paganismo, de una cultura pagana y que no conocen absolutamente nada del Dios verdadero. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Estos hombres y mujeres ajenos al único Dios verdadero que desconocían, estos estaban impregnados de la cultura, la religión y el pensamiento griego. O sea que el helenismo era su forma de vida. Cuando tú lees, por ejemplo, la historia de los griegos, te vas a dar cuenta que ellos ahondan mucho en las diferentes mitologías, creencias, y ahí se estructuraba la religión o la fe de ellos. Tenían dioses, tenían templos atribuidos a esos dioses paganos. Ok, estamos hablando de personas que habían nacido y vivido bajo el paganismo, bajo la idolatría, bajo una creencia politeísta. ¿Qué significa eso? La creencia en muchos dioses, como algo que era para ellos tan natural. Por eso es que en esta carta de los Corintios se van a tocar temas que para muchos es muy escandalizante. Cosas como, por ejemplo, prácticas griegas como las divisiones. Tú vas a leer que hay un grupito que se está dividiendo, que dice: yo soy de Pablo, yo de Pedro, yo de Apolos, y otros yo del Mesías. También vamos a encontrar en esa carta, por ejemplo, algunos problemas de inmoralidad muy graves, como el incesto, la participación de cultos a ídolos, aun cuando ya eran creyentes. Pero no tienes que perder de vista que estos creyentes eran gentiles, no eran judíos, no eran israelitas. También vas a ver que tenían conflictos que incluso los llevaban a la corte civil. Pero pues esa era la costumbre de los griegos, haciendo también de lo santo algo profano. Y vas a mirar muchas cosas en la carta a los Corintios. Te dejo este antecedente porque luego vas a poder entender. Cuando tú leas la carta a los Corintios, tú vas a poder entender mucho de qué trata y por qué razón. Los santos, esta congregación que estaba compuesta más por creyentes gentiles que por creyentes judíos o israelitas, los santos lo veían como algo simple y sin temor. El judío siempre ha tenido esto en mente, que el gentil, que el pagano, que el idólatra no tiene respeto ni reverencia al Dios eterno y se dirige a él con mucha simpleza, y usan el nombre de Dios de manera irreverente. Por esa razón hay un mandamiento que dice que no debemos usar el nombre de Dios en vano. ¿Para qué? Para proteger el nombre de Dios. Entonces estamos hablando de una comunidad donde habían muchos gentiles, la mayoría eran gentiles y no tenían este conocimiento. Por esa razón se les enviaban profetas, pastores, maestros, para que los instruyeran y aprendieran a tener temor de Dios y fueran reverentes. Ok. Incluso fíjate que en algunas de sus reuniones de esta iglesia que estaba en Corinto de adoración, terminaban en borracheras, y el apóstol los exhorta fuertemente porque era un problema que se estaba haciendo cada vez más grave. Esta no es, obviamente, todo esto que te acabo de mencionar, lo que tú lees en la carta a los Corintios, la idolatría, el incesto, estos problemas. Estas cosas no eran la conducta que alguien que conocía, amaba y temía al Dios verdadero, pues se expresaba de esa manera. Esta no era la práctica del apóstol Pablo, ni de Pedro, ni de ninguno de los apóstoles del Maestro, sino de personas que querían disfrutar de las bendiciones de Dios sin querer abandonar esas prácticas paganas.
O sea, tratando de mezclar con la fe que los apóstoles habían enseñado sus creencias y sus mitos. Y esto muchas veces pasa en las congregaciones. Cuando alguien se convierte al Mesías, al Hijo de Dios, al Dios verdadero, muchas veces quiere traerse esas costumbres paganas, esas prácticas religiosas que aprendió en el pasado y quiere vivir haciendo un poquito de la Biblia y un poquito de sus tradiciones y un poquito de sus religiones paganas. Esto ha sucedido muy frecuentemente. Por esa razón hay que enseñar bien para que nos desprendamos de todas esas prácticas paganas, mundanas, de idolatría que en un tiempo vivimos, pero que ahora hemos aprendido a vivir en una dimensión de reino. Ok, quiero seguirte comentando. Los hermanos de Corinto, recordarás, hablo de los hermanos gentiles, que se habían convertido a la fe del Mesías, necesitaban entender que debían abandonar estas prácticas que su religión pagana sí les permitía hacer. Si tú piensas en todo el pensamiento griego, y te comentaba toda la idolatría, todo el paganismo que ellos, todo lo que tú lees en la primera carta de los Corintios, no es más que la expresión de vida de los corintios. Y más adelante menciona precisamente eso el apóstol Pablo, ¿no? De uno de sus poetas, que habla cómo son ellos desenfrenados en todas las cosas. Ok. La creencia y mitología griega habían influenciado la ciudad de Corinto y otros lugares, porque recuerda que los griegos impregnaron al mundo de su época con su filosofía. Así es que lo que hoy conocemos como sincretismo religioso, quiero dejarte esa palabra, sincretismo religioso, que es la mezcla de creencias de una religión con otra y que al unirlas o al fusionarlas van a dar a luz otra religión. Que eso fue lo que pasó precisamente cuando, escucha bien esto, eso fue lo que pasó cuando el reformador Martín Lutero se sale de la iglesia del Imperio Romano, abandona ciertas prácticas, las refuta, pero hay otras que se lleva con él, y sumado a lo que ya venía creyendo como doctrina, más las que él aprende, surge una nueva religión. Y de allí en adelante van a aparecer muchas religiones que salen de una, inician otra y se traen un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de acullá, y hay una nueva religión o una nueva fe. Eso se le llama sincretismo religioso. Lo que se narra en la carta de los Corintios no es más que la evidencia de vidas que querían ser parte de la fe en Dios y de una congregación, pero que no querían ni deseaban abandonar esas prácticas religiosas y paganas, haciendo algunas cosas que decía la Biblia y otras que habían aprendido en su vida pasada. Eso, amados, tenemos que sacarlo de nuestro corazón. Por eso muchas veces no funcionan, escucha bien esto, no funcionan los matrimonios, porque queremos traer de acá, de allá y de acullá, y no nos basamos en lo que la Escritura dice para poder direccionar nuestros matrimonios como Dios quiere. Ok. Pero fíjate que no toda la congregación estaba en ese caos, sino que eran algunos que estaban teniendo ese desorden y metiéndolo, y que era obviamente un peligro para estas comunidades de creyentes que están queriendo servir al Dios verdadero. Ok, bajo esta visión y ante estos problemas provocados por estas personas es que Pablo va a tocar esos temas que se leen en la carta de los Corintios. Quiero dejarte este antecedente para que cuando leas la carta de los Corintios sepas, no se trata de una congregación israelita o judía, sino de una congregación gentil. Ellos desconocen mucho, o casi todo prácticamente de el Dios verdadero. Ok, y esa es la razón de que Pablo va a enviar tanto a Corinto como a Roma como a Creta maestros y profetas que van a enseñar y que van a instruir a los nuevos creyentes en el temor de Dios, para que abandonen esas prácticas paganas donde crecieron, donde la expresión de su cultura vaya, para enseñarles una nueva forma de vida. Ok, por ello te comento que la mentoría en nuestras vidas es muy necesaria. A través de ella se puede instruir a los congregantes en diversos temas para fortalecer la fe de cada creyente y enseñarles a vivir en obediencia a la palabra de Dios.
escucha bien esto, amado. Necesitamos mentores, hombres y mujeres capacitados en las disciplinas del reino y el gobierno de Dios. Mentores que estén disciplinados, por ejemplo, en el matrimonio, en la familia, en la empresa, en la política, en las artes, para que podamos direccionar a estas vidas que deseen servir a Dios también en esos oficios, en esos temas del día a día. Necesitamos mentores, porque nadie lo sabe todo, amado. Solo Dios, nadie lo sabe todo. Todos los seres humanos necesitamos de los demás. El que tiene una habilidad o es un experto en alguna área puede bendecir a los demás e instruirlos para que su vida sea dotada de lo necesario. Si no, estaríamos cayendo en el refrán que dice: aprendiz de todo, maestros de nada. El pastor no es un sabelotodo. El pastor no lo sabe todo, el pastor no tiene la capacidad de conocerlo todo, y por esa razón necesita rodearse de hombres y mujeres que tengan esta habilidad, que tengan estos dones, que sean preparados para que lo ayuden y puedan dar mentoría a la congregación. Ante la mentalidad griega de levantar diferentes escuelas de pensamiento, por eso decía ahí Corintios, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, porque esa era la mentalidad griega, levantar diferentes escuelas para discusiones, etc. Por eso dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente, mira. Pues aún son inmaduros, mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? ¿Qué está diciéndole el apóstol ahí en 1 Corintios 3:3? Pues está exhortando a los corintios, diciéndole: miren, ustedes son inmaduros porque tienen celos, contiendas y están provocando divisiones. Y después de todo, él menciona y dice: después de todo, ¿qué es Pablo? ¿Y quién es Apolo? Nada más que servidores, por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor asignó a cada uno. Y remata diciendo: en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios con el edificio del Dios eterno. Si te das cuenta, cada persona que ayuda, cada persona que se integra a la congregación se convierte en un colaborador de Dios. Pero recuerda algo muy interesante, porque por eso quise leerte lo primerito que hablábamos de 1 de Corintios en su capítulo 4, versículos 15 y 16. ¿Por qué quise dejarte esto? Porque también quiero enseñarte algo muy interesante. No olvides el reconocer la autoridad o la paternidad que se tiene. Eso tienes que tenerlo muy claro. El apóstol decía: ustedes pueden tener muchos maestros, muchos pastores, muchos tutores, muchos instructores, muchos mentores, pero recuerden, solo tienen un padre espiritual, que es el que les engendró. Entonces, no importa, amado, cuánto tú crezcas, no importa cuánto tú sepas o cuántos mentores tengas, la paternidad es única. Voy a repetir eso. No importa cuánto crezcas o cuánto sepas, no importa cuántos mentores tengas, cuántos maestros te instruyan en diferentes áreas, la paternidad es única. La falta de madurez en las personas les lleva a enamorarse o a dejarse cautivar por otros ministerios, y si no han entendido lo que es la paternidad, pues obviamente son seducidos y van a abandonar sus congregaciones. Eso pasa en muchas congregaciones. Por eso tenemos allí personas que salen de una congregación, se van a otra porque les gustó cómo habla el otro pastor, porque les gustó cómo ministran en esa otra iglesia. Entonces esa es la razón. Esto, mis amados, no debe ser así, pero pues se ha vuelto algo muy común dentro de muchos creyentes. Lo anterior es lo que ha hecho que algunos pastores, con el afán de salvaguardar a sus congregantes, pues llegan al extremo de prohibirles tener relaciones con otros ministerios que pudieran ser de bendición para la propia congregación, pero van a terminar en divisiones. Por eso ha pasado todo esto. Recuerde, nadie lo sabe todo. Somos un solo cuerpo, pero son muchos miembros y muy diferentes uno del otro. ¿Qué es lo más viable entonces?
pues lo más viable es capacitar a miembros de nuestra congregación en esas diferentes áreas donde se desenvuelvan y llegan a ser expertos para que ayuden a los pastores principales en estos problemas y en estos temas sociales. Recuerda que la congregación, amado, que la iglesia es parte de una sociedad. Para ello, el pastor no debe restringir la capacidad de sus congregantes, sino que hay que dejarlos fluir, abrirles puertas y ponerlos en lugares donde sean fructíferos. Hay mucho trabajo por hacer, amados. Usted, si es pastor, no fue llamado a estar sentado toda su vida, si es congregante, no fue llamado a estar sentado toda su vida recibiendo. Voy a repetir eso. Amado, amada, si usted es congregante de una iglesia, de una comunidad, usted no fue llamada a estar sentado toda su vida recibiendo y, entre comillas, arrebatando bendiciones solamente. También arrebate el trabajo, también arrebate el servicio, también arrebate el dar, también arrebate la asistencia, y no solamente esté solo arrebatando bendiciones y promesas y nada más. Necesitamos hombres y mujeres expertos en asuntos matrimoniales, familiares, de finanzas, de asistencia a los grupos vulnerables, incluso mantenimiento del edificio que se tiene, hombres y mujeres que estén cerca de los pastores. Ok, quise dejarte esto como un antecedente para que tú tomes allí nota. ¿Por qué? Porque encontramos en toda la Biblia del amor, pero Corintios es una carta que habla más enfáticamente del amor, habla de las relaciones entre matrimonios y también habla del amor. Por esa razón es que quise darte este antecedente. Entremos de lleno en lo que es matrimonio de 2 o de 3, y quisiera aquí que mi esposa me ayude a leer Eclesiastés capítulo 4 versículo 12. Quiero que pongan mucha atención con esto que ella va a leer. Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ok, aquí fíjate que el profeta Salomón, porque fue el que escribió este libro, está hablando precisamente de la unidad de dos personas. El que está solo no puede tener más calor, ni tampoco va a recibir mayor salario, pero si son dos van a recibir. Habla de los beneficios de la unidad y habla prácticamente de la pareja. Pero aquí hay algo interesante en lo que él viene hablando, disertando. Cuando llega el versículo 12, abruptamente mete el número 3 y dice: y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y mete y dice: y cordón de 3 dobleces no se rompe. Esto lo hemos interpretado de muchas maneras. El cordón de 3 dobleces en el matrimonio, el hombre, la mujer y Dios. Y está bien la interpretación porque vale eso, porque Dios es el que sostiene todo lo que somos como familia o como matrimonio. Pero fíjate que si quisiéramos darle una interpretación mucho más allá, y si seguimos el contexto o si seguimos el hilito de lo que está diciendo Salomón, vayamos al siguiente versículo, el versículo 13, y mira lo que dice allí Salomón. Deja de hablar de 2, de la pareja, y ahora se centra en algo interesante. Eclesiastés capítulo 4, versículo 13. Mira lo que dice. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Esto es lo que sigue después del versículo 12. Él venía hablando de 2, y luego dice: cordón de 3 dobleces no se rompe, y luego entra en el versículo 3 y dice: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Y entra la palabra consejo allí. ¿A qué quiero llevarte con esto, mis amados? Primero, esto es precisamente lo que en el matrimonio se necesita. Hay tantos matrimonios dentro de las congregaciones que han sido capacitados en evangelismo, en el manejo de la Biblia, en la memorización de textos, en dirigir un servicio, en atender, en asistir, en la alabanza, en muchas cosas, en identificar incluso los males de afuera. Pero hay algo interesante: no se les ha enseñado a identificar los males de dentro de su matrimonio. El resultado, obviamente, tenemos matrimonios fallidos, vacíos, sin amor, sin fundamento, que ante la crisis o momentos difíciles que pudieran llegar, como a todo matrimonio les llegan, no los hace permanecer. Sabemos que el fundamento de toda vida y en todas las áreas es y debe ser Dios.
o la palabra eterna de Dios. Todo lo que se edifique en ella es nuestra responsabilidad. Los materiales que usemos serán nuestra responsabilidad. En este momento voy a enlistar algunas de las cosas que debemos añadir a nuestro matrimonio. Tal vez dentro de ellas habrán 2 o 3 que tú ya conoces, pero que necesitamos recordar incluso para ponerlas en práctica. Así es que voy a dar una lista y si te ayuda, anótalo, tómalo en cuenta. Si te bendice, tómalo en cuenta y espero que eso haga con tu vida. Voy a enlistarte lo siguiente. Añada a su matrimonio las siguientes cosas. El compromiso de vivir según los principios de Dios. Si usted toma ese compromiso de direccionar su matrimonio a amar y servir a Dios, quiero decirte que está tomando una de las mejores decisiones de su vida. Número 2. Abandone las apariencias dentro del matrimonio. O sea, ya algo que ha afectado a los matrimonios terriblemente es que no hay integridad ni hay sinceridad en alguno de los cónyuges. Y cuando eso pasa, el matrimonio no va a funcionar. En el matrimonio se requiere transparencia. Número 3, se requiere ser transparente, sincero y se requiere ser íntegro dentro del matrimonio. Nosotros hemos dicho siempre, en el matrimonio se terminan los secretos. Se termina la vida individualizada y comenzamos a una vida colectiva, a una vida en equipo. Número 1, 2, 3. Número 4, aprenda las reglas del amor. ¿Cuáles son las reglas del amor? Te voy a decir primero que nada que sin regla no hay orden. Cada vez que se establece una regla, la finalidad es establecer un orden para que nadie haga lo que quiera, ni cuando quiera, ni como quiera, sino que lo haga de la manera correcta. Así es que, amado, amada, aprenda las reglas del amor. Pastor, ¿cuáles son las reglas del amor? Vaya usted a 1 Corintios capítulo 13 y lea versículos 4 y 7 y va a mirar que el amor, su regla es que el amor es sufrido, el amor es benigno, etcétera, etcétera, etcétera. Léalo para que vea cuáles son las reglas del amor. El amor no solo es besos y abrazos. Escucha esto, el Padre nos dice que es darnos a nosotros mismos. Ok. Otra cosa también que tiene que ver con esta lista es provocar crecimiento y madurez en la relación. Amados, esto no llega solo. El crecimiento y la madurez en una relación matrimonial no llega solo. Hay que trabajar en ello. Si usted está esperando y creyendo que solito se va a dar el crecimiento y la madurez en su relación, que algún día su esposa va a cambiar, que algún día su esposo va a cambiar sin que usted o él o ella hagan algo, eso es un grave error y es un pensamiento equívoco. Para hacer cambios hay que trabajar en esos cambios. Así es que para que haya un cambio en la relación, pues tenemos que disponernos a esos cambios. Así es que provoque el crecimiento y la madurez. Eso tenemos que provocarlo nosotros. Esto no llega solo. El que sigue es no olvidarnos de la etapa del primer amor. El corazón nunca envejece, así que hay que recordar qué fue lo que nos enamoró, qué es lo que nos acercó más y tratar de revivir esos momentos y esa etapa. Ok. Y por último, hay muchas cosas más, pero quiero ir para que tú me entiendas lo que quiero enseñarte. Por último, busque un mentor, que ahí es donde me voy a centrar a hablarte. Busque un mentor. Un mentor, o sea, alguien que le instruya y le oriente, alguien que le corrija, cuando obviamente sea necesario. Para ello se requieren algunas cosas, como por ejemplo, el testimonio fiel de ese mentor. El compromiso de usted de dejarse enseñar por ese mentor, de obedecerle y de ser sincero con él o con ella. Lo mejor es que sea de manera personal para mayor provecho. Y si no se puede, bueno, pues de manera virtual, pero lo correcto sería, o lo más provechoso sería que sea de manera personal, porque personalmente se puede ver y evaluar el crecimiento que está llevando una pareja. Pero a lo mejor me pregunten, ¿por qué un mentor? Bueno, porque un mentor es alguien que te aconseja, y leímos hace rato en Eclesiastés que
es mejor joven, el hombre joven y pobre, que aquel hombre, el rey viejo y necio que no se deja aconsejar. La falta de consejo es lo que nos ha llevado muchas veces al caos. La falta de consejo es lo que nos ha metido en tantos líos y en tantos problemas que pudimos haber evitado, que pudimos haber superado incluso. Pero ¿por qué caímos en esa condición? Sencillamente no quisimos oír el consejo. Y hay un dicho popular que dice que el que no oye consejo no llega viejo. La Biblia dice que es mejor joven humilde, pero que escucha consejo, que es sabio, y no el rey, el líder. Porque un rey es un líder. El líder necio, viejo, que no acepta consejo. Eso muchas veces nos pasa en el liderazgo, porque a veces se piensa de que ya el líder lo sabe todo, y eso es un grave error, porque nadie lo sabe todo. Ok, por esa razón necesitamos mentores. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta de los cambios que va sufriendo nuestra vida o que vamos teniendo, y los percibimos cuando las cosas ya llegaron a un punto extremadamente notables, sea para bien o sea para mal. Y pues si es para mal, pues vienen los lamentos. Si es para bien, qué bueno, ¿no?, que hicimos estos cambios. De allí la importancia de la mentoría y de su necesidad en las congregaciones. Escucha esto, amado. Un mentor no siempre es un padre, pero un padre siempre será un mentor. No olvide eso. Un mentor no siempre es un padre. ¿Por qué? Porque dentro de las congregaciones los pastores tienen personas que les asistan, mentores que dan mentoría a los otros miembros de la congregación. Pero estos mentores no precisamente son padres, solo son mentores. Pero un pastor sí puede ser un padre y obviamente un mentor. Ok, recuerda, 1 Corintios 4:15. Porque mediante el evangelio yo fui el padre que los engendró en el Mesías. Estaba Pablo reclamando o estaba externando su paternidad. Que independientemente de que haya mucha gente que te enseñe a ti, que independientemente de que haya mucha gente que intervenga en tu aprendizaje, tú no debes olvidar que tienes una autoridad en tu vida. Yo creo que cuando iniciamos un matrimonio, cuando iniciamos todos el matrimonio, todos venimos al matrimonio con total inmadurez en todas las áreas. Inmadurez en una relación de pareja, ya de formar una familia, ¿verdad? Inmadurez, no sé, en las responsabilidades, ejemplo de la mujer, la responsabilidad del varón. ¿Por qué? Porque cuando estamos en casa, pues mamá y papá, ellos tienen toda la responsabilidad. Ejemplo, las mujeres, cuando somos más hermanas, y si no fueren más hermanas, bueno, está la mamá y está la hija. Entonces, aún las responsabilidades del hogar se comparten, se dividen. Pero cuando venimos ya al matrimonio, bueno, ya nadie más te va a ayudar. Si tú no lavas los trastes, nadie más lo va a hacer, o sea, tú lo tienes que hacer, ¿verdad? Pasa lo mismo aún con el varón, podríamos decir, en el caso de las responsabilidades de los pagos que hay que hacer, luz, agua, si hay que pagar renta, despensa, gas, o sea, todo lo que en la casa, ¿verdad?, tiene que haber. Tal vez el hijo, el varón en el hogar puede contribuir con una cierta cantidad, pero no en su totalidad. Entonces, ya cuando vienen al matrimonio, pues ya ve toda la responsabilidad que conlleva un matrimonio, un hogar. Entonces, todos venimos a un matrimonio con total inmadurez. Y hace un momento al inicio se hablaba, ¿verdad?, de que los muchachos son inexpertos. Entonces, de esto habla, creo, la palabra que leímos al inicio. A ver si me... habla la Biblia de que venimos a ser, necesitamos de ayos, necesitamos de gente que nos enseñe, gente que nos instruya, porque pues somos, necesitamos ser guiados, necesitamos alguien que nos guíe, que nos dirija, que nos conduzca, que nos enseñe como a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos enseñar a los niños? ¿Por qué necesitamos estar en supervisión sobre los niños?
porque solo se pueden lastimar, solo se pueden golpear, y tenemos que estar al pendiente siempre de los niños porque son inmaduros. Bueno, en el matrimonio pasa lo mismo. Venimos al matrimonio con total inmadurez, y no te sientas mal si tú llegaste al matrimonio con inmadurez, cometiste errores, tuviste fracasos. No te sientas mal, porque yo te voy a decir algo: todos llegamos con esa inmadurez al matrimonio. No teníamos experiencia. Mi esposo antes comentaba y decía algo, por decir, en los varones, y algún varón se quejaba de la esposa porque la esposa no tenía madurez, no sabía de sus responsabilidades. Entonces, algo que él le decía al varón: bueno, pues te hubieras buscado una mujer que no saliera de, ahora sí, jovencita, vaya, que ya, mejor te hubieras buscado una ya madura, que ya hubiera tenido marido, que ya hubiera tenido hijos. ¿Por qué? Porque ya ibas a ver la responsabilidad hacia el marido, la responsabilidad hacia los hijos, ¿sí? Pero cuando nosotros iniciamos nuestra relación, venimos con total inmadurez, y es por eso que nosotros necesitamos ser guiados. Pero aquí ahí es donde tenemos que poner mucha atención, ¿sí? Porque hay tres cosas muy importantes que debemos de hacer. Y una de ellas es admitir consejo. La otra es saber de quién vienen esos consejos, ¿sí? Que sean consejos de personas que sean sabias y de buen testimonio. A nosotros al principio en nuestra relación tuvimos muchas dificultades, y fuimos con personas, te voy a decir así, aún pastores, a pedirles el consejo. Y a veces, te lo voy a decir porque así es, hay pastores que, bueno, son machistas, o sea, no le dan el lugar que se le debe de dar a la mujer. Entonces, a mí me tocó, o sea, exponer mi queja, vamos a decirlo así, ¿no? Y como que me dijeron: no, o sea, tú te tienes que someter a lo que el varón diga, y así. Entonces, no vi un consejo sabio o un consejo que nos dirigiera a los dos, que nos guiara a los dos. La situación, exactamente, porque aquí no se trata de tener favoritismo a uno o a otro. Aquí no se trata de que el varón le caiga bien al pastor, o que la mujer le caiga bien a la pastora, y van a favorecer a uno y a otro. No es así. Aquí se trata de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, hubieron pastores que en nuestro camino nos tocaron también. Antes de conocer a nuestro pastor David Chi, conocimos otros pastores muy sabios, de buen testimonio, ¿verdad? Que nos dieron consejos, una luz, una dirección para equilibrar la relación matrimonial y ayudarnos. Así es. Entonces, aquí no se trata tampoco de cuántos mentores tengamos, cuánta gente tengamos, y que todos los consejos de esas personas que vienen a nosotros, todos los vamos a agarrar. No se trata de eso, sino se trata de examinar también lo que nos están diciendo, ¿sí? De evaluar lo que nos están diciendo. Porque, como te decía una vez más, aquí no se trata de que sea el favor hacia el hombre o sea el favor hacia la mujer, sino aquí se trata de que el consejo vaya conforme a la escritura, vaya conforme a la palabra de Dios. Entonces, ese es el punto número 3, ¿sí? Que tú aprendas a examinar el consejo que vaya conforme a la palabra de Dios. Jesús siempre decía, cuando venían, ¿verdad?, los fariseos o la gente de la época a él a preguntarle algo, Jesús siempre les decía: ¿qué dice la ley? O las escrituras. ¿O qué dicen las escrituras? Pues siempre buscaba que el consejo viniera del corazón del Padre y que no fuera solo un montón de palabras. Es cierto, amigo Néstor, lo que comentas, ¿no? No se trata de bla, bla, bla. Se trata de que la persona que va a aconsejar tenga un testimonio, tenga evidencia de que puede darte un buen consejo, de que puede ayudarte, porque tú estás viendo que su matrimonio es una evidencia, ¿no?, de constancia, de perseverancia, de amor, de respeto. Entonces eso es muy importante. Sí, así es. Aquí es también que el consejo, yo te voy a decir algo, el éxito del consejo y el éxito del matrimonio está basado en la escritura, en la palabra de Dios. Ahí está. Si alguien te va a dar un consejo,
tiene que estar basado en lo que dice la palabra de Dios. Y Dios nunca va a aplastar a nadie. Dios, tanto al hombre como a la mujer, los va a honrar y los va a dignificar. Así es. Entonces tenemos que ver que el consejo vaya conforme a las escrituras. Entonces ese es uno de los tres, ahora sí, los tres puntos que tenemos que tener muy en cuenta. Que el consejo que me van a dar vaya conforme a la palabra de Dios. Que el consejo venga, también el que me vaya a aconsejar, venga el consejo de gente que sea sabia y de buen testimonio. Y número 3, escuchar el consejo, porque por demás está que vayamos a pedir consejo al pastor, a la pastora, teniendo ya nosotros una determinación de lo que vamos a hacer. O sea, vengo a que me des consejos, pero no voy a hacer lo que me dices. Yo voy a hacer lo que ya determiné. Entonces, mira, no pierdas tu tiempo. Si tú estás en esa condición, en esa posición, no pierdas tu tiempo ni le hagas perder el tiempo a aquel que te está aconsejando, que te está dando, ahora sí, evaluando y conforme a la escritura te está dando un consejo para bendecir tu vida. Pues tampoco lo hagas perder el tiempo, ¿no? Yo lo veo desde ese punto de vista. Porque si tú vas a pedir un consejo es porque tú vas a someterte, vas a hacerlo, vas a obedecerlo. Pero si tú ya determinaste qué vas a hacer, es por demás que gastes tu saliva, que digas algo, porque con el hecho de que el que te está aconsejando te diga algo sabio, algo bajo los principios de la palabra de Dios, eso no va a cambiar tu vida si tú ya has determinado qué hacer. Yo le decía ayer precisamente a mi esposo, esto pasa cuando vamos a pedir consejo y queremos que nos digan lo que nosotros queremos y pensamos y determinamos hacer. Es como dicen, como aquel que va a pedir trabajo, buscar trabajo, rogándole a Dios no encontrar. Entonces pasa lo mismo en el matrimonio cuando tú vas a pedir consejo. Tú ya sabes lo que vas a hacer y tú dices, ¿cómo ve que me aconseja? Pero tú ya has determinado qué hacer. Entonces tú estás pidiendo consejo, rogando que te digan lo que tú quieres, porque eso es lo que tú quieres hacer. No estás ahora sí con esa disposición, entonces de nada te va a servir el consejo. Ok, voy a una vez más a recalcar este último punto de la lista que te mencioné, que es: busque un mentor que le instruya y le oriente, que le corrija cuando sea necesario. Para ello se requiere algunas cosas, por ejemplo, el testimonio fiel de ese mentor. Que sea un hombre, que sea una pareja, que sea un matrimonio, que dan un testimonio fiel por la vida matrimonial. Les comentamos al principio de nuestros pastores, el apóstol David y Olguita Chi, cuando nosotros los conocimos, la verdad nos impresionó mucho la relación de ellos, su honorabilidad, su trato, su respeto, y entendimos que ellos podían enseñarnos en esa área de lo que nosotros habíamos carecido. Ese ha sido el éxito en nuestro matrimonio. Tenemos 25, vamos para 26 años y Dios ha sido bueno con nosotros, y nuestra relación cada vez más va madurando y va creciendo, y cada vez nos amamos más, y cada vez nuestra relación ha ido viento en popa. El éxito, ¿cuál ha sido? Escucha esto: que hemos aprendido a escuchar el consejo y que hemos sabido de qué fuente vamos a tomar el consejo, porque muchas veces los matrimonios andan buscando consejos con personas, con vidas que no tienen un testimonio grato, y obviamente ¿qué van a hacer? Van a corromper tu matrimonio. Te van a dar consejos que en lugar de ayudarte van a traer una destrucción a tu matrimonio. Por eso es importante la mentoría, pero siempre y cuando el mentor tenga un buen testimonio de su vida matrimonial. También decíamos que el compromiso que tiene que hacer el matrimonio, los cónyuges con las personas que van a enseñarle. ¿Cuál es el compromiso? Que se van a dejar enseñar, que van a obedecer, que van a ser sinceros con ellos, porque muchas veces en consejería matrimonial, muchas veces el hombre llega llevando una versión de los hechos y otras veces la mujer lleva otra versión. Entonces, no somos sinceros porque queremos quedar bien ante los demás, y eso, mis amados, no funciona. Eso no va a llevarte, porque el mentor, el consejero, tu pastor no te va a poder dar un consejo sabio, un consejo acertado, porque tú estás ahora sí que alterando la información, y no se puede hacer. Ok, vuelvo a repetir. ¿Por qué un mentor? Porque un mentor es alguien que va a aconsejarte. Escucha esto: no te va a resolver el problema.
Voy a repetir eso. Un mentor es alguien que te va a aconsejar, pero que no te va a resolver el problema, pero te va a decir cómo y te va a enseñar cómo tú puedes hacer. Te va a capacitar, te va a corregir, va a evaluar tu crecimiento o incluso tu estancamiento y te va a dirigir si tú quieres que tu matrimonio Así funcione. es, pero lo demás ya te toca a ti, ya te corresponde a ti. Yo creo que esto es hasta como cuando vas con el psicólogo. El psicólogo no va a ir y va a hacer lo que te corresponde hacer. Él te va a dar un consejo, te va a evaluar y te va a orientar para que puedas resolver tus problemas que tengas. Pero es responsabilidad de cada quien hacer la parte que le corresponde. ¿Por qué? Porque el consejero, el mentor, el pastor no va a cambiar las cosas que tú tienes que cambiar, ni va a hacer las cosas que a ti te corresponden hacer. Entonces, muchas veces ese es el error. A veces queremos que el consejero, que el pastor arregle nuestra vida, nuestro matrimonio. No, él nos va a dar el consejo y a nosotros nos toca, a nosotros nos corresponde dar los pasos necesarios, ¿sí? Entonces, voy a repetir una vez más para que nos quede esto muy claro. Un mentor no siempre es un padre, pero un padre siempre será un mentor. Por eso Dios es nuestro Padre, porque Él nos instruye, Él nos capacita, Él nos adiestra, pero obviamente si oímos el consejo. De nada sirve. Mira, la Biblia tiene 66 libros, como para aprender muchísimo, pero muy seguramente mucha gente no ha tomado eso tan en serio y que lo que buscan es la solución express de su problema. Quiero decirte, amado, amada, que esto no es así. Te toca a ti hacer la parte que Dios no hará, que el pastor no hará, ni siquiera tu propio cónyuge va a hacer. Te toca a ti hacerlo, si tú quieres realmente un matrimonio que vaya viento en popa. Quiero recordarte una vez más, porque mediante el evangelio yo fui padre, yo los engendré en el Mesías, dice el apóstol Pablo. De nada hubiese servido si todos los consejos que nos dio nuestro apóstol no lo hubiésemos hecho. Si nuestro pastor nos hubiese dado consejos y no lo hubiésemos realizado, hoy estaríamos pues en una vida llena de caos, en una vida sin remedio. Pero gracias al Padre que decidimos oír, y eso nos ayuda muchísimo. Quiero ir terminando con lo siguiente, mis amados. ¿Alguna vez tal vez te has quejado de que tu esposa, de que la persona que tienes al lado, más que nada tu esposa, casi siempre te lleva la contraria? ¿Alguna vez te has quejado de eso? ¿Te has dado cuenta que tu esposa tiene otra óptica y otra visión de las cosas que tú tienes? ¿Alguna vez tu esposa te ha estorbado cuando estás haciendo algo que a ella le parece que no funciona? Yo creo que no soy el único, ¿no? Pero en varias ocasiones nos ha sucedido. ¿Por qué sucede eso? Porque te voy a decir que somos diferentes uno del otro, para empezar, que nuestra visión y nuestra óptica son diferentes. Incluso se cree que la mujer tiene una percepción mucho más desarrollada que el varón. Pero quiero decirte algo que aparece en la escritura que es interesante y que sé que te va a ayudar muchísimo. Cuando tú y yo leemos Génesis capítulo 2 versículo 18 y el Padre dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Quiero decirte que en el original hebreo la palabra ayuda idónea o idónea no aparece. Es una traducción, no aparece. Y cuando se hace el análisis de la palabra hebrea que aparece allí, es la palabra kenogdo o kenogdo. Y esto es interesante porque fíjate que esa palabra no significa idónea. Esa palabra significa lo contrario. Entonces en el texto diría lo siguiente: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda opuesta. Voy a repetir eso. Le haré una ayuda opuesta. El término kenogdo denota frente a él, que esté frente de él. Por esa razón muchas veces tu esposa te ha estorbado. Por esa razón muchas veces tu esposa se mete. Por esa razón muchas veces las esposas nos han evitado muchos desastres cuando oímos también la voz de nuestras esposas. Obviamente esposas sabias, esposas sensatas, esposas que temen a Dios, esposas que saben oír también la voz de Dios. La finalidad de la creación de la mujer es el estar aparentemente frente
a todas estas situaciones en las cuales el hombre se puede encontrar, para ayudarlo y para cooperar con él y dirigirlo a tomar una decisión sabia, para incluso estorbarle ante una mala decisión que el hombre quiera tomar. Si usted se queja de que su esposa le lleva la contraria, amado, quiero decirte, ella está ejerciendo la función para la que fue creada. Quiero cerrar con eso, amado. Deseo con todo mi corazón que esto que hemos hablado bendiga tu vida, tu matrimonio. Y recuerda, nadie entró al matrimonio siendo un experto. Todos estamos aprendiendo. Y yo sé que el Padre te va a dar la sabiduría y el entendimiento para que tú crezcas en tu matrimonio. Si tú pones en práctica los consejos que te dan, si escuchas a tu pastor, si tienes mentores, hombres, mujeres que te dan un testimonio fiel de un matrimonio verdadero, no aparente, porque a veces hay tanta gente que llega a la congregación con una apariencia y en su casa es otra cosa. No, que sea un testimonio verídico, verdadero, que puedas tener el testimonio de 2 o 3 personas que digan, los conocemos, sabemos quiénes son y realmente ellos, así como los ves en público, así son también en privado. Amado, si tú tienes un pastor así, si tú tienes líderes con ese perfil, aprovéchalos, porque son una bendición para tu vida y van a bendecir tu matrimonio. Ok, por esa razón yo decía que el matrimonio es de 2 o de 3. Bueno, la respuesta es de 3. Cuando hablamos hombre, mujer, puede ser Dios, una buena interpretación, pero también puede ser un hombre de Dios que te dé un consejo sabio. Búscate un consejero, un mentor que te ayude, que te evalúe a través del consejero. Dios, así porque es. Tiene que ser la palabra, los principios, los fundamentos de la palabra con los que te van a guiar y te van a instruir bien. Entonces es Dios a través del que te va a dirigir con base a la palabra. Y recuerda, cordón de 3 dobleces difícilmente se rompe, ¿eh? Difícilmente se rompe. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te ayude, que el Padre Celestial dirija tus pasos. Ora al Padre para que abras tus ojos y tú puedas. Yo sé que en tu congregación hay hombres y mujeres con esas cualidades. Úsalos y deja que Dios te bendiga. Víctor, que su esposa es súper idónea. Bueno, de acuerdo al texto bíblico, ¿verdad? De veras, las esposas son una bendición. Muchas veces el hombre pelea con ellas porque no entiende la función que ellas tienen. Muchas veces el hombre tiene esa discrepancia porque no ha aprendido a escuchar la voz de su esposa, que es una voz de alerta, es una voz anticipada. Y yo veo desafortunadamente algunos matrimonios que en lugar de que vean a su esposa como una bendición, las consideran un conflicto. Puro pleito, puro X, porque ellos no se dejan enseñar, porque ellos nunca han querido escuchar consejos, porque tienen una mentalidad machista y creen que todos lo saben y que si se equivocan, pues se aguanten todos los demás. Quiero decirte que no es así. Un hombre de Dios es un hombre humilde, sencillo, que sabe escuchar consejos, incluso hasta de un niño, porque Dios puede usar a cualquiera. Vamos a cerrar, mis amados. Espero una vez más que tú te haya bendecido y que lo puedas compartir con matrimonios que tú sabes que necesitan, que puedan ser bendecidos con esto que hemos hablado. Esperamos que lo pongas en práctica y que el Padre te ilumine, que su Espíritu te ilumine para que sea de mucho provecho a tu vida. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, y te bendecimos. Gracias por este momento que tú nos regalas, estos minutos, Padre. Te pido que tú bendigas a cada persona que ha visto este video y los que lo verán en diferido, Padre. Que no seamos nosotros, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu trayendo entendimiento, Señor. Que así sea, Padre. Que ellos tomen como base y fundamento tu palabra para ser instruidos y enseñados. Levanta mentores, hombres y mujeres, en las congregaciones, Padre, que amen los matrimonios, que amen la familia y que hagan un compromiso contigo de instruirlos, adiestrarlos, bendecirlos. Levanta matrimonios, Señor, comprometidos con la obediencia a tu palabra. Que construyan, Señor, una familia fuerte, Padre, y que hereden a sus hijos un legado de fe, un legado de honra y de dignidad. En el nombre de tu Hijo amado, Padre, gracias. Danos una noche maravillosa, Padre, y una semana exitosa.
Muchas gracias. Amén y amén. Familia, un gustazo como siempre estar con ustedes y les mandamos un abrazo desde Playa del Carmen. Les bendecimos y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Saludos a todos, mi amigo Néstor, a todos los que nos han estado siguiendo en las redes sociales, a todos los que apoyan nuestros videos, a aquellos los que le dan like, los que lo comparten. Papá les bendiga muchísimo y que descansen, que tengan una bonita noche. Bye bye.